Hace 5 años, el 11 de febrero de 2013, el mundo católico quedó sacudido y el mundo no católico quedó sorprendido cuando el Papa Benedicto XVI anunció su renuncia. Ante la noticia, los católicos que en realidad no habían seguido para nada de cerca al Papa Benedicto XVI a lo largo de su pontificado se indignaron. Aquellos que no lo querían aprovecharon para de inmediato tacharlo de cobarde. Los que lo amamos, nuestra reacción fue preocuparnos de que no fuera a ser que hubiera renunciado porque se encontraba mal de salud. Pero lo cierto es que fue un shock para todos y más adelante Dios habría de concedernos el pontificado del Papa Francisco. Al cumplirse 5 años, Vatican News nos presenta la entrevista a uno de los colaboradores más cercanos del Papa Benedicto XVI en su momento, Monseñor Alfred Schwerer, actualmente secretario general de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede. En aquel tiempo era el segundo secretario del Papa Benedicto XVI. Recordarás que el Papa Benedicto leyó su renuncia que llevaba escrita en latín durante un consistorio, una reunión de cardenales que se celebraba en el Vaticano y que ciertamente tomó por sorpresa a la abrumadora mayoría de cardenales que estaban ahí presentes, pero también es cierto que lógicamente había personas, muy pocas, que sabían con antelación de la renuncia del Papa. Por ejemplo, el secretario de Estado del Vaticano en aquel tiempo, el cardenal Tarcisio Bertone, su hermano, por supuesto, el hermano del Papa ya lo sabía, pero también otras personas, muy pocas, ya lo sabían. Uno de ellos es justamente Monseñor Schwerer, como su segundo secretario, y nos cuenta en esta entrevista cómo vivió él la renuncia del Papa Benedicto y después la elección del Papa Francisco. Me parece muy interesante, quiero leerla para ti. La nota dice así: el actual secretario general de la Secretaría para la Economía hace hincapié en que la decisión de Benedicto XVI de renunciar al ministerio petrino fue un acto heroico y de amor a la Iglesia, cuya grandeza se va comprendiendo cada vez más. Son muchísimos los recuerdos que tengo del Papa Benedicto, y no quiero olvidarlos para conservar viva la memoria de estos años, de ese periodo que viví con él. ¿Cuáles son los momentos más fuertes? Por supuesto, los enlazados con su renuncia. Recuerdo muy bien el 5 de febrero de 2013, cuando el Papa Benedicto me invitó a tomar asiento en su estudio privado y me anunció la gran decisión de su renuncia. Pensé en pedirle que lo pensara un poco más, pero casi enseguida me detuve, porque estaba seguro de que había rezado largo tiempo. Aún más, justo en ese momento, recordé un detalle. Durante un periodo bastante largo, cuando él en la sacristía, antes de empezar a celebrar la misa en la capilla privada, permanecía en oración durante tanto tiempo, y a pesar de las campanadas del reloj que marcaban la hora del comienzo de la misa, él permanecía en recogimiento ante el crucifijo que está en la sacristía. Yo estaba convencido de que rezaba por algo muy importante. Ese 5 de febrero, cuando escuché que el Papa Benedicto me comunicó su gran decisión, pensé, entonces seguramente rezaba por esto. Luego, por supuesto, otro momento fuerte fue cuando anunció públicamente su renuncia durante ese consistorio del 11 de febrero. Lloré durante tanto tiempo y también en el almuerzo. Él comprendió que yo estaba con una gran conmoción y le pregunté, Santo Padre, ¿usted estaba tranquilo, sereno? Y él me respondió con decisión, sí, porque ya lo había ponderado en la meditación y en la oración. Él estaba sereno precisamente porque estaba seguro de haber sopesado bien la cosa en la paz y en la voluntad de Dios. Luego llegó el momento en que Monseñor Schwerer se despidió de Benedicto XVI con su bendición para ser secretario del Papa Francisco. Un momento muy fuerte para mí fue el de la despedida, porque él me repitió, usted irá con el Papa nuevo, por lo que cuando fue elegido el Papa Francisco, le escribió una carta reiterando su disponibilidad para dejarme libre en caso de que me necesitara. Y cuando llegó el día de dejar Castel Gandolfo para ir con el Papa Francisco, desde la Secretaría de Estado me dijeron, apúrate, prepara tus maletas porque el Papa Francisco está abriendo la correspondencia solo. Entré en el estudio del Papa Benedicto para anunciarle eso y le pedí llorando su bendición. Él con mucha serenidad se levantó, yo me arrodillé y me dio su bendición con la que me dejó ir. Monseñor Schwerer recuerda también el encuentro con Benedicto XVI del pasado mes de octubre. Me invitó él para el día de mi cumpleaños, para celebrar la misa y luego desayunar. Lo encontré con una mente muy activa, preguntaba tantas cosas. Con su mirada me decía, estoy muy contento de volverte a ver. Recordaba muy bien también detalles sobre mi familia, mi madre, incluso los gatos de mi mamá. Claro que físicamente está muy frágil. Tiene casi 91 años y sin embargo mi mamá, que tiene solo 82, no está como él. En estos 5 años, ¿cómo se ha comprendido el gesto sorprendente de Benedicto XVI? Responde Monseñor Schwerer. Fue un gesto grandioso. Él comprendió, en especial durante el vuelo a México,
que ya no podía hacer viajes largos. Ya se acercaba la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil y se dio cuenta de que ya no podía hacer todos esos esfuerzos. Cumplió un acto heroico, en mi opinión, porque pensó en primer lugar en la iglesia, en su amor a la iglesia, que era mucho más grande que el amor a sí mismo, a su ego. No le importó lo que algunas personas o ambientes podían decir sobre él, que quizá no tenía la valentía de seguir adelante. Él permaneció siempre sereno, una vez que comprendió que Dios le pedía este acto de gobierno, amando más a la iglesia que a sí mismo. En el año que fue secretario del Papa Francisco, Monseñor Schwerer vio de cerca el aprecio mutuo que sienten ambos el uno por el otro. El Papa Francisco dio enseguida la definición justa: tenemos el privilegio de tener al abuelo en casa. Tenemos pues una memoria histórica viva a la cual podemos acudir. Estoy seguro de que el Papa Francisco lo hace. Luego, por supuesto, hablan también los gestos. Antes de que el Papa Francisco saliera ante el mundo, asomándose al balcón de la Basílica de San Pedro, él quiso llamar al Papa Benedicto para saludarlo. Nosotros estábamos en la sala de la televisión, donde el teléfono está siempre silenciado, por lo que no oíamos la llamada. Eso explica por qué se demoró el Papa Francisco en asomarse. Después nos volvieron a llamar durante la cena y nos preguntaron que dónde habíamos estado, allí delante del televisor. Nos dijeron que el Papa Francisco iba a volver a llamar después de cenar, y así fue. Le pasé el teléfono a Benedicto y escuché que decía: Santidad, desde este momento prometo mi total obediencia y mi oración. Son momentos que no puedo olvidar. En estos años de servicio y oración, el don más grande que está ofreciendo a la Iglesia, como dijo el mismo Benedicto XVI, permaneciendo en el recinto de Pedro, él quiso tomar esta decisión de vivir una vida retirada precisamente para poder prepararse al encuentro final con el Señor, y mientras lo hace, vive con profunda espiritualidad, ofreciendo oraciones y ofreciendo también la fragilidad de su condición de salud. La ofrece en favor de la Iglesia, por el Papa y por la Iglesia. Aquí tienes esta entrevista. Imagínate vivir de cerca, tan de cerca, con ambos papas estos momentos, terminar de ser secretario del Papa que se va, comenzar a ser uno de los secretarios del Papa que llega. Y qué anécdota esta de que el Papa Francisco apenas es electo y antes de salir, fíjate, antes de salir al balcón central en la plaza de San Pedro a saludar a la iglesia, antes de eso, el Papa Francisco toma el teléfono y le llama por teléfono al Papa Benedicto para desde ese momento ofrecerle su obediencia y su oración. Y sorpresa que no le toma la llamada el Papa Benedicto. Ya me imagino que le llaman una vez, no contesta porque timbra y timbra el teléfono del otro lado allá en Castel Gandolfo. Seguramente cuelgan y vuelven a llamar, porque así hacemos siempre, y nada. Y quizás por una tercera vez el Papa Francisco les dijo: a ver, intenten de nuevo. Y el Papa Benedicto no le tomaba la llamada. Y explica a Monseñor Schwerer, por eso es que el Papa Francisco se tardó en salir al balcón central. Ahora ya lo sabes, es que estaba ocupado tratando de conectarse con el Papa Francisco en vano. Y luego, a la hora de la cena, vuelven a llamar a Castel Gandolfo y lo que les preguntan es: ¿dónde estaban? Pues ¿dónde estaban? Que estuvimos llamando y no contestaron al Papa Francisco. Pues estábamos viendo el televisor. En el cuarto del televisor el teléfono lo tienen desconectado, así que jamás se imaginó que le estaba hablando y por eso fue que no le pudo tomar la primera llamada. ¿Qué habrá pensado el Papa Francisco? Seguramente no pensó que no le quería tomar la llamada, pero seguramente se quedó intrigado. Bueno, ¿dónde está? Que no lo puedo localizar. Pero tan pronto terminó la cena, le llamó de nuevo y pudo esta vez, ahora sí, ofrecerle su obediencia y sus oraciones. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud, iTunes, iVoox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos. Apasionate por nuestra fe.